Permítete un momentico. Listo, ya está grabado. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Cassandra, por tan bonita presentación. Bueno, mis antecesores, la profesora Odalis y el profesor Emilio, disculpen un momentico que la profesora Odalis aún tiene. Sí, ya. Son docentes que han aportado en los años, en el poco tiempo que tengo de conocerlos, han aportado mucho a que hoy día yo esté acá frente a ustedes y en esta línea educativa precisamente. Parece que nos hubieran puesto, realmente no nos pusimos de acuerdo. Yo creo que el profesor José, que ha sido el organizador junto al profe Emilio y lograron darle una guía a todos estos temas, ellos fueron los que planificaron unirnos a los tres, porque precisamente estos tres temas tienen muchos puntos en común, muchas consideraciones que se van a dar cuenta ahora que yo les estoy explicando sobre estas variables y estos temas de investigación. Vamos a empezar, vamos a dar inicio y pues el tema es ansiedad ante los exámenes universitarios. Papel de las variables cognitivas, emocionales y relativas a la evaluación. Ansiedad ante los exámenes universitarios. Yo creo que es algo que de pronto algunos de ustedes ya han empezado a, cuando vieron el tema, si lograron ver en la organización, dijeron, ansiedad ante los exámenes, a mí me ha ocurrido, o ya dijeron, no, seguramente a mí me pasa. Eso yo lo vivo todos los días. Hoy vamos a charlar precisamente sobre estos aspectos generales de esta variable llamada ansiedad ante los exámenes, pero antes haciendo un recorrido muy corto y breve sobre el concepto, cómo ha avanzado el concepto. Entonces, los seres humanos experimentamos diferentes reacciones emocionales. Estas están mediadas por, obviamente, nuestros estados de ánimo, es decir, todas aquellas situaciones internas como externas que nos pueden generar una influencia en nuestros procesos físicos, en nuestros procesos psicológicos y por supuesto esto va a traer consecuencias en nuestros sentimientos y pensamientos, ya sea un efecto positivo o un efecto negativo. La ansiedad es una de las reacciones más comunes que estudiadas en el campo de la psicología y por eso la importancia de hoy hablar de este tema. Precisamente son las respuestas psicológicas y conductuales que generan la ansiedad lo que manifiesta o genera en el ser humano, en su sistema, en su sistema, diferentes reacciones asociadas al peligro, asociadas a que estamos sufriendo algún tipo de cambio, estamos exponiéndonos ante un suceso complicado para nosotros, que no sabemos adaptarnos a él de alguna manera. Eso es la ansiedad y va evolucionando. El concepto de la ansiedad no es lo que hoy conocemos, no es lo que inicialmente otros autores, cuando empezaron a hablar sobre este tema, cuando se dieron cuenta de todas sus consecuencias, no era el mismo concepto que actualmente nosotros trabajamos. Voy a permitirme pasar a la siguiente lámina, espero que pues, ya puedan visualizarla. Por allá, en 1939, este autor nos hablaba de una ansiedad derivada de un estado emocional que combinaba elementos de tipo emocional y fisiológico. Pero era simplemente un concepto muy básico a lo que actualmente reconocemos como la ansiedad. Unos años después, en 1958, el investigador Wolper reconoce a la ansiedad como un fenómeno más generalizado, que donde interviene el ambiente. Es decir, el ambiente tiene la capacidad o los estímulos del ambiente logran generar en mí respuestas de tipo ansioso, teniendo en cuenta que precisamente qué estímulos sean, ya sean estímulos negativos, estímulos positivos y cómo mi sistema responde ante eso. Más adelante ya se empieza a reconocer una clasificación. Aquí hay una descripción realizada por Sheehan en 1982, donde nos habla de una diferencia entre lo que es la ansiedad exógena y la endógena. ¿A qué hace referencia con exógena? Conflictos externos, personales y psicosociales del ser humano. Y la endógena ya estaba mucho más relacionada a un enfoque meramente clínico, donde se hablaba de una ansiedad, pero aquella que llegaba a un extremo de generar ataques de pánico o cuadros fóbicos. Pero
se avanzó demasiado en esta clasificación porque nos permitió reconocer que la ansiedad no solamente se debía o la identificábamos cuando llegamos a este punto, al de ataques, al de cuadros fóbicos, sino que también se daba como una respuesta ante procesos psicosociales, ante la convivencia, ante estímulos de nuestro contexto diario. Y bueno, el último aporte que hago sobre esta evolución histórica del concepto de ansiedad es dada por Sierra y sus colaboradores en el año 2003, donde ya crean una relación entre la ansiedad y la enfermedad. Existe la ansiedad y debido a la ansiedad, esto se puede generar en el ser humano una influencia demasiado fuerte que genera funciones psicológicas que agudizan a las patologías. Este concepto o este aporte dado por Sierra y sus colaboradores en esta investigación obviamente ha permitido que hasta hoy día el concepto de ansiedad todavía sea fuerte, todavía haya mucho material que investigar, porque reconocieron que el ser humano puede llegar al punto de enfermarse con base, teniendo en cuenta pues todos estos síntomas y todos estos estímulos. Luego de hablarles un poco ya de lo general de la ansiedad ya vista desde un enfoque mucho más amplio, ya vamos a entrar a aterrizar en lo que hoy día y por lo que estoy aquí en esta tarde. Y abro el debate o la socialización con esta pregunta. ¿Por qué puede el contexto educativo desencadenar ansiedad? ¿A qué se debe que el contexto educativo logre generar ciertas manifestaciones en el estudiante y que él responda o tenga o su sistema se active generando ansiedad? Entonces, si alguno ya tiene alguna respuesta para esto, puede escribirla por el chat, generar todos los aportes que consideren necesarios, porque tal como nos decía la profesora Dalis ahorita, lo que nosotros traemos aquí son aportes. Nada de lo que decimos está dado. Nos basamos en años pues, de investigación que hemos hecho sobre estos temas, pero cada día hay mucho más y ustedes pueden generar mucho más conocimiento sobre esto, así que si alguien tiene aportes, puede irlos depositando a través del chat. Ahora yo voy a darles mi punto de vista basándome en los autores que he investigado hasta el momento. La educación. La educación superior es hace referencia, o cada día más va queriendo aumentar sus niveles de calidad. Eso es lo que buscan las organizaciones, lo que busca, por supuesto, la educación. Pero estos altos índices de calidad generan que en todos los niveles, tanto de aquellos niños que están apenas iniciando en sus primeros años escolares, como nosotros en nuestra etapa universitaria, hasta el doctorado, la maestría, todos los niveles de la educación están determinados por exigencias y necesidades. Necesidades de promover precisamente una educación y un formato de calidad. Esto implica que tanto los estudiantes como los docentes y todas las personas que hacen parte de estas organizaciones respondan ante estas demandas de la formación. Esto para los estudiantes pueden ser situaciones retadoras que influyen en la motivación, en el ánimo de superación, en cada día poder avanzar en su proceso formativo. Mientras que para otros estudiantes puede convertirse en una serie de eventos desgastantes que no pueden manejar. Y esta es la realidad que está todos los días presente en las aulas de clases. Estudiantes llenos de motivación y que cada día quieren aumentar más sus metas, sus grados de alcance, mientras que otros están cada día convirtiéndose en otro efecto más y otro efecto más que desencadena posibles síntomas de ansiedad. Entonces, pues esto nos aporta Gibson y pues sus colaboradores en 2009, ellos nos hacen este aporte. Quiero hablarles de pues el concepto, ¿no? ¿Por qué se habla de ansiedad ante los exámenes? ¿A raíz de qué llega esto? Bueno, se inició desde nombrándolo como un proceso habitual, es decir, es normal decir que un estudiante tenga ansiedad a raíz de que tiene exámenes, presentaciones en público, diferentes tipos de actividades a las que se siente expuesto. Pero los avances nos han aportado que esto es mucho más complejo de lo que inicialmente parecía, que la progresividad, el continuo, el que esto se repita y se repita en el estudiante
estudiante puede derivar a que eso que está sintiendo lo lleva a enfocarse en sentimientos de fracaso, a que desencadene miedo ante cualquier situación que, al que esté expuesto bajo la actividad académica, su bajo rendimiento académico. Es decir, es tanta la influencia que estas manifestaciones le generan que puede llegar precisamente a afectar su proceso académico. En pantalla en este momento seguramente están viendo algo llamado dimensiones de la ansiedad ante los exámenes. Es decir, que se logró reconocer tanto el efecto que esto tiene en el ser humano que empezamos a medirlo a nivel académico. Es decir, cognitivamente se generaba pensamientos negativos, miedo, dificultad para estudiar, para concentrarse. Desde la parte fisiológica presentaban sudoración, tensión muscular, sensaciones de gastritis, entre otros. Y conductuales y motor, hiperactividad, movimientos repetitivos e involuntarios. Yo creo que de pronto mientras yo hablo, alguno de ustedes probablemente diga, pero a mí en algún momento me ocurrió esto. Yo, mientras estaba presentando alguna exposición, tuvo movimiento repetitivo e involuntario. Hay que ver en qué medida esto se repite. Se repite siempre que estás frente a este tipo de situaciones. Ocurrió una sola vez, es permanente y es repetitivo, te genera malestar. Todos estos tipos de cosas y manifestaciones entraron a ser de mucha importancia para la labor educativa, para la psicológica, debe ser de gran importancia también para las instituciones de educación superior. Entrar a evaluar cómo los estudiantes están recibiendo sus compromisos académicos, cómo responden a ellos. Y bueno, acá les mostré un poco para que vean exactamente cuál es el concepto de ansiedad o ansiedad ante los exámenes. Está definida como un rasgo de tipo situacional de preocupación progresiva, caracterizada por sentimientos de posible fracaso, donde se puede desencadenar miedo y pues como resultado de esto sería la obtención de un bajo rendimiento o que el estudiante sepa que va a perder algún beneficio. Ahí entran otras variables más de tipo social, por ejemplo, la influencia de los padres, la influencia del perfeccionismo, siempre estar intentando hacer todo de forma perfecta y cuando ocurre algún tipo de situación que no te permite responder de la manera que tú esperas, ya de inmediato lo denominas fracaso, ¿no? Dices, bueno, esto es un fallo que me ocurrió porque no, en el momento me sentía, no estaba totalmente preparado para hacerlo o algo así, sino que de inmediato lo encasillamos en que ya hubo un fracaso en mi actividad o en mi compromiso académico. Entonces, esta pérdida de algún beneficio, de pronto una meta que yo me haya impuesto personal o que otros me hayan impuesto, porque en la ansiedad también entra a trabajar el otro, cómo el otro está influyendo en mí, el otro ya sea padre, amigo, docente o el sistema en sí, cómo esto influye en mí, en mis actitudes y en mis reacciones frente a mis actividades y compromisos académicos. Entonces voy a avanzar un poquito más para mostrarles unos antecedentes importantes que que se han estudiado hasta la fecha a nivel de qué ocurre con esto de la evaluación educativa y las pruebas académicas y cómo se diferencia en, por ejemplo, una variable como el test. Históricamente dicen que las investigaciones han arrojado que las mujeres son quienes más presentan manifestaciones de ansiedad y varios autores afirman esta expresión. Sin embargo, también hay otras investigaciones que han querido ir más allá de lo que estadísticamente me ofrece una base de datos que me permite decir que, bueno, las mujeres presentan más ansiedad que los hombres. Aquí hay dos de estas explicaciones. Arenas y sus colaboradores en 2009 nos dicen que hay un enfoque de tipo biológico relacionado con que las mujeres en su edad reproductiva de los 20 a los 40 años son más susceptibles a sufrir manifestaciones de ansiedad. Esa es una teoría de Arenas, respetada en su tiempo. Todavía se habla de esta teoría. No es lo último, no es la respuesta
el interrogante todavía se mantiene, es decir, la literatura no ha llegado a un consenso en decir, son las mujeres quienes más presentan ansiedad. Simplemente se están buscando explicaciones a esto. Y el segundo, dado por Arnaiz y Guillén en 2012, ya no hablan de un enfoque de tipo biológico, sino unas características más sociales, un proceso de socialización. Y Arnaiz y Guillén nos dicen que las mujeres son quienes más critican a sí mismas sus actividades. Colocándolo en un plano académico, serían las mujeres quienes más se preguntan si lo que están haciendo lo están haciendo bien o mal. Son quienes más se critican, quienes más se cuestionan en sus actividades. Y dan una segunda causa y dicen que ellas reconocen más su situación. Las mujeres reconocemos más que, por ejemplo, a la hora de este tipo de investigaciones, el investigador llega a un contexto y le hace unas preguntas a un grupo de hombres y mujeres, y estos dos investigadores nos dicen que las mujeres son más sinceras. Las mujeres sí responden a que, bueno, sí, he tenido últimamente manifestaciones, he sentido miedo, mientras que los hombres no son pues no reconocen tanto este tipo de que esto les está ocurriendo. Esas son explicaciones, vuelvo y repito, no son las últimas, pero ellos han querido ir más allá de un dato estadístico, sino de buscar una respuesta al por qué ahí existe esta afirmación en la literatura. Y nos abren el espectro a que todavía continuemos investigando más sobre esto, porque hay mucho más que decir. Probablemente en algunos años se arrojen resultados distintos. Por otra parte, teniendo en cuenta la variable de nivel académico, autores como Rosenthal afirmaron que en los inicios del semestre, es decir, los primeros semestres de mi carrera, es cuanto más se presentan manifestaciones de ansiedad, porque los estudiantes se están preparando, de pronto algunos acaban de salir de un contexto educativo, o simplemente la carga que les genera que están entrando en una vida universitaria puede generar en ellos manifestaciones de ansiedad al inicio. Opuestamente, el señor Embre en 1988 dice que eso no pasa así, de que la ansiedad o las manifestaciones pueden ocurrir en cualquier nivel de educación, desde el más básico hasta el más complejo. Y los últimos autores, Martín, Álvarez, Aguilar y Lorenzo, han dicho que si bien Embre tiene la razón, ellos aportan a la teoría del autor Embre, abriendo todavía el enfoque y diciendo, no, la literatura no llega a un consenso, pero nuestros estudios hicieron la réplica y aceptamos de que son los primeros semestres en los que hay mayores manifestaciones de ansiedad. Pero es en la época de exámenes donde más manifestaciones ocurren, sí, le ocurren a los estudiantes, justo en la época de exámenes, es lo que ellos nos aportan. Y entra algo aquí para que ya ustedes vayan meditando un poco sobre cómo ustedes evalúan a sí mismos sus procesos académicos y son las actitudes que tienen los estudiantes. Bueno, lo llaman Pitini y Rovella en 2013 lo llaman problema porque reconocer el perfeccionismo como un problema en los estudiantes. Ellos lo reconocen como un problema. ¿Por qué? Porque hay hasta un punto en el que el perfeccionismo puede ayudarme a mí a, sí, cada vez querer superarme, cada vez hacer mejor mis actividades, querer que todo me quede muy bien. Pero llegamos a una línea muy delgada que puede cruzar el estudiante donde se evalúa de forma crítica de manera muy mal. Es decir, en la búsqueda del perfeccionismo llega a afectarse en su autoestima. Cada vez que le ocurre algo que él no tenía planeado, entonces se cataloga a sí mismo como un mal estudiante, como un joven fracasado, como no voy a poder salir adelante. Entonces, el perfeccionismo, cuando estas actitudes no se saben manejar de la mejor manera, pueden llevarme a mí también al fracaso, también a considerarme que no estoy haciendo bien las cosas, tengo que mantener un equilibrio. Listo, yo respondo a todos mis compromisos académicos, pero si hay un día en el que ocurrió algo que no me lo permitió, tengo que yo entrar a evaluar a qué se debe a que yo no quise, a que hubo un factor externo que no me lo permitió.
y no empezarnos a criticar y hacer un juicio más ya de manera muy extrema, ¿no? En el que nosotros estamos ahí entrando a siempre juzgarnos y juzgarnos. Entonces, estos dos autores hablan del perfeccionismo como una actitud que puede llevar al estudiante, si no sabe manejarlo, si no sabe guiarlo de la mejor manera, puede llevarlo a sufrir también una recaída y crisis de ansiedad por no poder lograr responder a sus actividades. Bueno, para avanzar un poquitico más y mostrarles esto ya aplicado a un contexto, voy a hablarles un poco de este estudio que se realizó precisamente con jóvenes de la Corporación Universitaria Reformada y de la Universidad del Atlántico. No es tan reciente, fue antes de que ocurriera todo este tiempo que hemos estado sin poder vernos, poder estar aquí en los pasillos. Ya hace, pues, fue un poco de mi trabajo como semillerista de tesis. Realicé otro trabajo más de enfoque social, este tenía un enfoque mucho más educativo, y nosotros hicimos un estudio basado, bueno, junto al profesor José Ávila y otros colegas de la Universidad del Atlántico. Hablamos sobre la ansiedad ante los exámenes universitarios y cómo variables como el engagement, no sé si algunos lo han escuchado, la inteligencia emocional y otros factores relacionados a las pruebas académicas, cuál es el papel de ellos frente a la ansiedad ante los exámenes. Entonces, estas eran todas nuestras variables, los tipos de manifestaciones que genera la ansiedad, el engagement, vigor, dedicación y absorción. ¿Qué es engagement? El engagement hace referencia a la capacidad que tiene el estudiante, si aplicado, engagement académico aplicado a un contexto educativo, y el grado de energía, dedicación y disciplina que tenemos los estudiantes frente a nuestras actividades y compromisos académicos. A eso se refiere el engagement académico. Y por su parte, la inteligencia emocional hace referencia a las habilidades propias emocionales que tienen los seres humanos para atender sus emociones, interpretarlas de la mejor manera y poder repararlas o poder buscar alternativas para, si yo reconozco una emoción negativa, poder repararla o poder reconstruirla a una emoción que pueda ser de tipo positivo. Entonces, estas eran todas nuestras variables, nuestros tres constructos de estudio. Yo aquí quiero mostrarles básicamente qué hallamos en este grupo de estudiantes. Eran 400 estudiantes de las dos universidades. Ellos accedieron a participar a nuestro estudio respondiendo 3 cuestionarios, uno de ansiedad, otro de engagement y otro de inteligencia emocional. No voy a hablarles de estadísticas, ni tampoco pretendo como que ustedes reconozcan cada uno de estos numeritos, simplemente quiero mostrarles qué hallamos en nuestro estudio. Todas estas dimensiones fueron contrastadas, es decir, con la idea de reconocer si había una relación estadísticamente hablando entre ellas, las ansiedades o las manifestaciones de ansiedad y todas las variables que tenían los constructos de engagement y inteligencia emocional. Hallamos que, bueno, por parte de la inteligencia emocional, los niveles de claridad y reparación eran significativamente más elevados en personas que tenían menor ansiedad. ¿A qué se refiere esto? A que aquellos estudiantes que tenían la capacidad de comprender sus emociones y poder, una vez realizado esa comprensión, intervenir en ellas, es decir, saber que estoy triste, pero que debo encontrar una forma de salir de ese estado, ¿cierto? De repararlo, de buscar un motivo para continuar con mis actividades. Cuando yo logro hacer esa mirada entre lo negativo y lo positivo, eran aquellos estudiantes que menor ansiedad general, cognitiva y motora presentaban. Mientras que, ocurrió algo aquí curioso, mientras que los estudiantes que atendían a sus emociones, ellos sí prestaban elevados niveles de ansiedad. ¿A qué se refiere esto de atención? Aquí ocurre algo. El estudiante atiende a sus emociones, sabe que está triste, sabe que está feliz, sabe que esa actividad de hoy o esa presentación en público de hoy
le ha generado preocupación, dolor de cabeza y entre otras emociones y reacciones. Las atiende, pero no pasa a la otra fase, ni las comprende ni las repara, simplemente las atiende y se concentra en que me estoy sintiendo mal, no lo voy a poder hacer bien, no lo voy a hacer bien, y estas personas o estos estudiantes eran quienes mayor niveles de ansiedad presentaban, porque las atienden, pero no logran pasar a la otra fase, que es comprenderlas, interpretarlas y, por supuesto, repararlas. Esto fue algo que identificamos a través de nuestro análisis estadístico. También se descartó que la inteligencia emocional y el engagement, y bueno, ellos dos se relacionaran. Esto pues tuvo algunas implicaciones, posiblemente no tuvimos la suficiente muestra, posiblemente si hay con un número mayor de participantes hubiéramos tenido resultados estadísticamente mejores. Sin embargo, hallamos que las situaciones de ansiedad específicas ofrecieron resultados estadísticos. Aquí va a ocurrir, les voy a dar algo curioso que hallamos. Miren, todo esto que dice el cuadrito, todas estas actividades o variables propias asociadas a la ansiedad ante los exámenes, como es el no estudiar, que me generen manifestaciones, bueno, de ansiedad, las calificaciones, el tipo de calificación que me haga mi docente, las preguntas, si son orales, si son escritas, cómo el estudiante, cómo el docente genera esas preguntas, el tiempo que dure el examen, y que se me olvide lo que haya estudiado, es decir, pasé toda la tarde o hace una semana estoy estudiando para el examen, pero el día que va a pasar, el día que es, se me olvidó. El control que ejerza el estudiante y, el control que ejerza el docente y la evaluación serían todas las variables que nosotros estábamos estudiando. Estadísticamente significativas fueron todas menos el no estudiar. A los estudiantes o a estos 400 que eran nuestra muestra, no les generaba ansiedad el no estudiar, les generaba ansiedad todo lo demás. Las calificaciones, las preguntas, el tiempo, el control del docente, pero el no estudiar a ellos no les generaba ansiedad. Probablemente pues eran estudiantes que se sentían confiados en que le prestaban mucha atención a los profesores y que en los contenidos ellos iban a tener pues la posibilidad de presentar el examen y hacerlo bien, y si no estudiaban no pasaba nada, pero sí les generaba ansiedad todo lo demás. Eso es algo pues que les dejo para reflexionar en su momento cuando lo hallamos nosotros también, pero bueno, qué particular esto. Ustedes se los dejo ahí para que vayan pensando si a ustedes el no estudiar no les genera ansiedad, pero todo lo demás que les menciono sí se los genera. O si tienen manifestaciones frente a eso. Y por último, realizamos un modelo de regresión en el que queríamos saber qué variables específicas eran las predictoras de cada tipo o de cada manifestación de ansiedad. Los tipos de preguntas, el control docente y la evaluación fueron las tres variables que tienen la posibilidad o que hicieron la predicción de todas las manifestaciones de ansiedad. Es decir, los estudiantes que sufrían que tenían manifestaciones de tipo general, cognitivo, fisiológico y motor, sentían ansiedad frente a los tipos de preguntas del examen, al control que tuviera el docente en el aula, es decir, si lo vigilaba, si colocaba ciertas reglas el docente, es decir, en qué medida el docente estaba controlando el espacio, y el tipo de evaluación generaron todas las manifestaciones de ansiedad. Solo en el enfoque cognitivo hay una variable nueva. Miren, aquí está el olvido. Cognitivamente, los estudiantes sufren estas manifestaciones cuando creen que todo aquello en lo que se han esforzado estudiando se les va a olvidar al momento de estar frente a un examen o a alguna actividad académica. Bueno, estos fueron de lo que hallamos en este estudio y llegamos pues a estas conclusiones, y son un poco de las conclusiones a las que yo también he llegado como estudiante y ahora como docente, frente a todas estas variables y a todo esto que les expuse en este momento. Entonces vamos a ir como desenlazándolas una a una, poco a poco. La primera, todo aquello que observamos, que hemos analizado, y es que tanto en el campo de la psicología como en la educación,
las variables de tipo emocional, cognitiva, deben ser mayormente estudiadas. Todavía no hay suficiente análisis frente a todo lo que estas variables logran influenciar logran influenciar a la tarea del docente y a cómo el estudiante responde a esto en un contexto universitario. Pero yo diría que en todo el contexto de la educación, desde los niveles más básicos hasta los últimos niveles de la educación. Es decir, todavía la literatura y la práctica, los estudios empíricos de ir a las comunidades, de aplicar instrumentos, de reconocer que estas variables están aportando a los estudiantes, todavía no está lo suficientemente estudiado. Estamos cada día queriendo lograr mucho más los psicólogos, pues, que nos queremos enfocar en esta área educativa, los sociales. La idea es que ustedes, que también son estudiantes en formación y que les guste el tema de la educación, se les genere toda esta curiosidad y estas ganas de querer investigar sobre estas variables que cognitivamente y emocional influyen en qué, en la deserción escolar, en la deserción universitaria, en el que nuestros compañeros iniciamos la carrera siendo 40 y ya cuando vamos en quinto y sexto semestre ya solo somos 20. O ese fue un poco mi caso particular cuando fui estudiante. Algunos se pasaron a otras jornadas nocturnas por diferentes situaciones, pero ¿por qué ocurre la deserción? Porque mis compañeros empiezan muy motivados y luego ya esto se va perdiendo en el camino. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, esto nos podría dar explicaciones a estos procesos. Segundo, unas líneas futuras, pues empezar a reconocer más esta relación entre el engagement y la ansiedad ante los exámenes. En nuestro estudio práctico no hubo una relación estadística, pero nosotros sabemos o tenemos algún tipo de curiosidad por seguir investigando sobre esto, porque el engagement es una variable que te provee de recursos psicológicos. Que un estudiante tenga energía, tenga dedicación, tenga disciplina, probablemente lo va a poder ayudar a disminuir estos niveles de ansiedad. Y nuestro estudio probablemente no halló resultados estadísticamente significativos, pues por las razones que le dije anteriormente, porque no había, eran muy pocos los estudiantes o de pronto otro tipo de razones. Pero sabemos que si seguimos indagando en este aspecto de la relación entre estas dos variables, podemos hallar muy buenos resultados. Resultados que nos van a guiar a crear estrategias a nivel de las universidades para que ya pues a nivel de todas esas personas que están en las áreas de bienestar y todo esto ya empiecen a indagar en qué es lo que se puede hacer para ayudar y a generar estrategias que promuevan las habilidades emocionales. Los docentes internamente en sus aulas de clases generarán estas estrategias para crear habilidades y las universidades a nivel nacional e internacional para poder ayudar a los estudiantes a tener unas mayores habilidades o habilidades positivas emocionalmente hablando sobre el tema. Y por último, reconocer los síntomas, es decir, la identificación de los síntomas de los estudiantes nos va a poder ayudar a generar mayores aportes, a intervenir de manera efectiva y eficiente, porque el reconocer estos síntomas y en qué medida se repiten, en qué medida se prolongan en mis estudiantes en mis estudiantes, en mí cuando soy yo como estudiante en el proceso de formación. Si yo logro reconocer esos síntomas, voy a poder indagar en unos aportes y en una intervención mucho más efectiva. Y por supuesto, esto va a motivar a un ambiente académico más saludable, a que los compromisos por parte de los estudiantes no se vean como esta situación de que bastante hay otro parcial, sabemos que en la semana de parciales, estos niveles, probablemente si comparamos los resultados que yo hallé hace un tiempo con una semana de parcial y hago estas comparaciones, voy a encontrar resultados muy distintos y sí me gustaría hacerlo. Claro, ahí tenemos un grupo de semilleros y ellos están bastante motivados con este tema de investigación. Entonces, bueno, los motivo a ustedes y a los que quieran ser futuros psicólogos en el área educativa a que
sigan por esta línea si les genera curiosidad y quieren seguir indagando mucho más. No sé si hubo alguna pregunta porque no podía ver el chat. Cassandra me... Muchas gracias, Laura, por tu conferencia. Más que pregunta, pues aquí tengo un comentario que hace Julio Rodado Aguilar, es semillero, de hecho, de SICUS. A mi parecer, en el ámbito educativo, nosotros como estudiantes nos aplicamos una presión añadida que nos llevaría a la ansiedad. Y esta ansiedad puede venir determinada desde diversos contextos, ya sea debido a expectativas propias o de terceros, constante preocupación en el devenir de su futuro, etc. Y a mi parecer el estudiante percibe el examen como una demostración total de aptitud ante los estudios, cuando necesariamente eso no define en su totalidad la aptitud con P, o que seas un buen o mal estudiante. A fin de cuentas, un examen lo puede perder cualquiera, dice Julio. Muchas gracias, Julio, por ese comentario y ese aporte. Por parte de Julio, comprendo que entendió muy bien pues este espacio y lo que yo quise transmitir, porque también les aporto pues a los docentes que me escuchan, a todos ustedes como estudiantes, un número es cierto, una manera de evaluar, pero yo creo que en todo esto de la pandemia, todo lo que nos ha tocado vivir en estos meses, nos hemos dado cuenta que una calificación va más allá de eso. Ya hay una educación mucho más personal, o eso es lo que nos hemos tratado de hacer, individual con cada uno de los estudiantes. Algunos ya nos exponen situaciones muy personales por X razones que no puedan cumplir con un examen a tiempo, es decir, son diferentes situaciones. Entonces ya el control o ese control docente ya no puede verse de la misma manera en la que se veía hace unos años. Ya tradicionalmente ya los docentes no podemos responder igual y los estudiantes tampoco. Entonces ya esa cuantificación de un número ya cambió a un aporte también cualitativo, cuáles son las actitudes y aptitudes que nosotros vemos en nuestros estudiantes a la hora de llevar a cabo una clase, de llevar a cabo, bueno, y en el momento de los parciales, sí, estas semanas son fuertes para todos, para el docente tampoco. Yo antes como estudiante yo decía, cierto, que la semana de parciales, mis niveles de ansiedad, qué horror, nadie quiere llegar a la semana de parciales. Ahora que lo veo del lado del docente, tampoco es que la tarea del docente sea fácil, es decir, también es entrar a evaluar todas las competencias que tienen mis estudiantes, cómo yo tengo que elegir la estrategia que esté más acorde con el grupo y en lo que yo quiero saber del grupo, y si quiero identificar que ellos reconocieron los conceptos como debe ser, esa crítica y ese aporte. Si ellos tienen la capacidad de poder crear cosas nuevas y no todo dejarlo en un concepto teórico, sino ir a la práctica. Y bueno, en lo que también esta medio nos los ha permitido, porque sabemos que la virtualidad nos ha frenado ahí en muchas cositas, en otras nos ha potenciado porque probablemente hoy muchos no sabríamos usar Teams, me incluyo, entonces nos ha potenciado en muchas habilidades, pero hay otras en las que no. Entonces, pero eso habla de la resiliencia que tenemos todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias, Laura, por tu conferencia, y muchas gracias a todos los conferencistas. Los tres conferencistas que estuvimos en esta tarde son integrantes del grupo de investigación SICUS, que es el que organiza este evento. Por esta plataforma de Teams, con la conferencia de Laura, terminamos en esta plataforma, pero a través de Facebook Live y YouTube estaremos en directo a las 5:30 con un conversatorio titulado El manejo interdisciplinar de la salud mental, la experiencia del ejercicio en campo, a cargo de CMC, que es una entidad que está apoyando este evento. Nuevamente, muchas gracias a todos los asistentes, a los conferencistas. Laura, también están por ahí tus estudiantes de semillero y estudiantes escribiendo, felicitándote y agradeciendo tu intervención.
Muchas gracias a todos. Los esperamos en el conversatorio ahora en vivo en las redes sociales de la universidad, y mañana también a partir de las 9, en este mismo link en Teams, vamos a seguir con nuestras conferencias. Muchas gracias, que tengan feliz resto de día. Nos vemos en el conversatorio.